Pues bien, amigos, estamos aquí en Huejutla de Reyes Hidalgo, en el corazón de la Huasteca hidalguense, celebrando el cumpleaños 26 del Festival de la Huasteca, con música, danza, poesía, huapango, mucha banda. Te invitamos a que veas nuestro video a través de YouTube. Y miren, estamos en las letras conmemorativas de aquí, de lo que es la zona turística de la Huasteca hidalguense. Dale like, te esperamos. Venga, que se escuche. Venga, venga, venga. La banda Flor de Cascada de Veracruz. Fuertes los aplausos. Ya está en la pista, por supuesto, disfrutando de este encuentro de bandas.
Fuertes aplausos para la... Pues bien amigos, miren, estamos en esta parte de lo que es el centro ceremonial que se hizo con motivos de Chantolo para las fiestas precisamente del 1 al 3 de noviembre. Vamos a dar un paneo, vénganse por acá por favor, de manera breve, rápida y concisa. Miren, motivos de máscaras, sí, colección de máscaras tradicionales con motivo de Chantolo. Te vienes por aquí, mira cámara, todo esto, miren, todo esto. Entras para acá, todo bien, es una cruz, un par de arcos, todo esto, miren, con motivos chantoleros, ¿sí? Subimos por este lado, vénganse por acá por favor, por este lado, subimos, pasamos la cruz, y miren qué bonito está, hermoso, hermoso lugar, acá, de este lado el granero. Mano derecha, granero, sí. Miren la flor de cempasúchil, todo muy bien, muy ad hoc de Chantolo. Y mira por aquí, vas a tomar en estas escaleras al frente. Si puedes pasar tú primero, mira qué bonito se ve este andador en forma de cruz, y aquí en la parte alta podemos observar
pues la vida y la muerte, porque ahí está, ahí la tenemos representada en esa máscara, mega máscara, muy representativa del Día de Muertos. El chantolo en la Huasteca hidalguense, expresado a su máximo en la plaza de Huejutla de Reyes Hidalgo, en el mero corazón de la Huasteca hidalguense. Si podemos hacer un giro o podemos avanzar, vemos algunas chozas típicas de la zona. Vamos a seguir hacia adelante. Vean por este lado, aquí la milpa, ¿sí? La fertilidad, el maíz, etcétera. Vean qué bonito todo. Con mucho cuidado por acá pasamos, brincamos de este lado, miren. Vean nada más, pasamos de este otro lado. Pues este fue el atrio muy sonado aquí en Hidalgo, lo que es Huejutla de Reyes, ¿sí? Una choza alusiva a los médicos tradicionales, ¿sí? Y seguimos subiendo hasta este punto. De este otro lado, seguimos subiendo por aquí. Si se dan cuenta, miren, me gusta. Excelente exposición, El temazcali, tenemos el temazcali de este lado. Y bueno, terminamos el recorrido brevemente. Terminamos el recorrido por este lado. La pirámide, y pues bueno, amigos, síganos en el canal, denle like y vamos a continuar aquí en el Festival de la Huasteca, sede Huejutla de Reyes Hidalgo. Venga. Perfecto, que suene la música y que se escuche fuerte el zapateo en esta noche. Esto es parte de lo que se vive en Huejutla de Reyes. Cada chantolo, cada Día de Muertos. ¡Échenle duro, herederos! ¿Sí les gustó? Bueno, entonces otro aplauso bastante fuerte. Y vámonos con más música. Estamos en el 26º Festival de la Huasteca, desde el corazón de la Huasteca, Huejutla de Reyes Hidalgo.
Aquí estamos con Ezequiel Castillo, trovador, decimista. Vamos a escucharlo a ver qué nos trae de sorpresa. Muy bien, muchas gracias. Bien, todo esto como introducción, porque les quiero dedicar unos versos, unas décimas que se refieren a cómo entiendo, cómo veo yo y cómo vivo la Huasteca. Y entonces la primera décima dice, para mis amigos aquí de la revista huasteca.com, la primera décima dice: es la Huasteca venero de muy grandes versadores, y los hay también cantores, que en la fragua del herrero forjan la palabra esmero para cantarla a la vida. Vida que eres tan sentida, vida que eres bien amada, yo te quiero, disfrutada, vida, vida tan querida. Esa es una primera décima. La segunda décima me refiero al ambiente del que vivimos anoche. Y dice: el huapango es alegría que en las venas se calienta, y es donde el baile revienta y explota la algarabía. De la vida, ¿qué sería si tú no gozas la fiesta? Que no es instante de siesta, vivirla con emoción, disfrutarla con pasión, yo el gusto traigo en la testa. Con mucho gusto para ustedes, Ezequiel Castillo, en este caso de la Huasteca de Tamaulipas, de Ciudad Ocampo, Tamaulipas, y radicado en la séptima Huasteca. ¿Por qué séptima Huasteca? Porque son 6 estados que conforman la región Huasteca, pero ha sido tanto el gusto y bienvenido el huapango en la Ciudad de México, que muchos jóvenes estudiados de la Escuela Nacional de Música, de la Facultad de Música y alguno que otro desbalagado del conservatorio se acercan a vivir la intensidad y la alegría de la fiesta huasteca y se convierten en huastecos. Entonces existe ya lo que llamamos en México la séptima Huasteca, y esto yo lo refiero con un versito muy pequeñito que dice: que no tan solo la Huasteca potosina, veracruzana e hidalguense, sino también la chilanguense. Ya escucharon, amigos, a Ezequiel y sus décimas, y la séptima Huasteca, la Huasteca chilanguense. Venga. Pues bien, amigos, estamos aquí en el atrio del templo aquí principal de lo que es Huejutla de Reyes Hidalgo. Y bueno, mira, es una maravilla, una arquitectura al parecer del siglo XVI, ¿sí? Si podemos ver algún detalle, las torres, que son 3. Y bueno, estamos aquí con Giovanni, que nos va a dar detalle de pues esta maravilla de arquitectura. Como comentabas, la catedral es del siglo XVI. Es una catedral construida por los frailes agustinos, que son los que fundan o evangelizan esta zona huasteca, o Tenec. La catedral, pues, prácticamente es muy simple por dentro, no es tan gótico, no es tan barroco como los que se construían por Puebla o por la Ciudad de México. Los agustinos son mucho más simples. Tenemos una sola ala, prácticamente, y luego lo que es no tiene cópulas ni nada de eso, simplemente es la parte del presbiterio. Y por la parte de atrás queda lo que es el convento antiguo de los agustinos, que ahorita ya no está en funciones. Vamos pasando, por favor, vamos a ir un poco observando el lugar. Esto tiene edad, digamos, o fue construida cuando también se levantó el templo de Izmiquilpan. Sí, todo lo que son las misiones que se empiezan desde el Valle de Mezquital, inclusive está en Pachuca, hay un templo que es San Francisco de Asís, que estaban ahí asentados, pero aquí vienen recorriendo los agustinos que vienen evangelizando. Encontramos lo que son, ahí tenemos Zacualtipán, no sé si pasaron Zacualtipán, ¿no conocen Zacualtipán? Sí conozco, pero no pasamos. Sí. Zacualtipán, está Molango, está Tlanchinol, luego está una que está aquí en Guasalingo, luego tenemos que está la de Huejutla de Reyes Hidalgo.
Esta catedral está erigida por los agustinos, pero lleva el nombre como diócesis, como es catedralicia, el nombre de Cristo Rey. Exacto. Tenemos estas... Bueno, esta imágenes. escultura, esa es nueva, es apenas se instauró hace como 3-4 meses, pero esta es la Virgen de la Asunción, que eso ya tiene tiempo que se añadió pues a la fachada de catedral, que no es nada nuevo, no es nada antiguo, todo esto es nuevo, también esto es acá. Esa es una escultura de la Asunción de la Virgen María, pero acá tenemos lo que es el primer obispo de la diócesis de Huejutla de Reyes Hidalgo, Monseñor José de Jesús Manríquez y Zárate. Esto es algo añadido completamente, recientemente más bien. Okay. ¿Podemos pasar? Sí, claro. Voy a quitarme el sombrero para Adelante. la casa de Dios. Sí. Pasen. Vamos. Pues todo es pura roca Sí. y la tienen muy bien conservada. ¿Hay algún programa que los apoye para sostener la construcción bien? Pues sobre todo es el trabajo de los laicos que colaboran para el mantenimiento de la iglesia, obviamente, pero también depende de cada obispo de que quiera, dentro del ingreso que entra a la catedral, pues se destine también para la conservación del templo, ¿va? Como ya lo decías, es completamente de piedra. Lo que hacían los evangelizadores o los constructores de aquellas épocas es que recolectaban materia prima de la zona. No se iban a traer e importar materia prima exterior. Por eso es toda esta piedra que está aquí, es prácticamente de un cerro que existía aquí anteriormente y de las extracciones de las lomas que hay, de ahí se extrajeron toda esta piedra. Muy bien. Así es. ¿Sí? Pues aquí también teníamos ahorita, en este día, bueno, ahorita aquí hay una adoración o veneración de una imagen que es la imagen de Totata Jesús. Ahorita no está porque fue a una comunidad. Es muy ferviente esta zona de venir a traer la imagen y llevárselo a su comunidad. Se llama la imagen de Totata Jesús. No sé si están en estos días, probablemente les toque venir a contemplar cómo es la veneración y la adoración a esa imagen. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, la fiesta tradicional de aquí de lo que es la iglesia. La fiesta tradicional, ¿a qué se refiere más o menos? La fiesta patronal. A la fiesta patronal le tenemos el día 24 de noviembre, aquí, que es el día de Cristo Rey, que estamos ahorita ya en vísperas de la fiesta, estamos en el novenario, estamos prácticamente a una semana, 8 días, ¿no? Pero es la única fiesta que se celebra propiamente de catedral. Obviamente también la fiesta muy sentida es la fiesta guadalupana, que estamos el 12 de diciembre. De allí, las otras fiestas típicas, pues es Chantolo, la fiesta huasteca también, que lo acabamos de vivir hace unos días. Sí. Y prácticamente son las más que podríamos resaltar en esta iglesia, en esta catedral. Ya las demás fiestas propias ya son más en las colonias o en las comunidades indígenas que hay alrededor. Pues muy bien, muy interesante tu plática. Ahorita, ¿quién es el párroco? El párroco se llama el padre Fabio, pero no se encuentra ahorita, me imagino. Ajá. Él estará en su oficina o estará atendiendo asuntos parroquiales. ¿Hay algún detalle aquí arriba de...? Allá, pues como todas las catedrales, como todas las iglesias, todas las catedrales, esta es la parte del coro, arriba. Ajá. Antiguamente se conocía como la Escola Cantorum, pero ya ahorita nada más se utiliza como coro normal de laicos. Ajá. Muy bien, pues te agradecemos tus palabras, tu conocimiento y bueno, algo que quieras pues compartir con la gente, ¿verdad? Sobre todo la gente joven, ¿verdad? Que se acerque aquí al templo de Dios, ¿no? Pues sí, pues cada vez que quieran acercarse, pues con mucho gusto se les atiende aquí. Es un centro pues espiritual todavía y que se conserva la piedad popular, respetarlo obviamente, si uno no es católico, pero sí pues, buscar también un encuentro personal con Dios, si es que queremos tener un poquito de
vida espiritual, ¿no? Así es. Pues muchas gracias y bueno amigos, seguimos. Estamos en esta exposición fotográfica colectiva de personalidades en la fotografía, como por ejemplo Edwin Rodríguez de Tampico. Vean nada más qué bonitas fotografías. Los colegas Luis Eduardo Bautista, ¿sí? Luis Eduardo Bautista. Tenemos estas fotografías de Cintia Mateos Lara Cintia. Excelente trabajo, miren. José Alberto Carmona, vean nada más. De Pachuca Hidalgo. Y Reyes Flores, de aquí de Huejutla. Muy bonita fotografía. Es un trío familiar integrado por Alexa Quintana Pacheco, que es violinista de 18 años. Gabriela Stephanie López Pacheco en la quinta guapanguera de 19 años. Y Angélica López Pacheco en la jarana de 14 años. Originarias de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Arriba Ciudad Valles. Y ellas recibieron la formación en son huasteco en el taller de música regional huasteca. Este lo impartió el maestro Mario Chávez Solís, que en paz descanse, en el Centro Cultural de la Huasteca Potosina, e ingresaron en agosto del 2018. Y ahí es donde empiezan a tocar sus primeras notas de guapango y poco a poco es que fueron adquiriendo conocimientos y también la seguridad que se requiere para estar enfrente del público como el de ustedes, que impone tanto respeto y que lo merecen en totalidad. Se conformaron como trío a partir de enero del año 2019. Ahí optaron por el nombre de Gardenias por ser una flor representativa de la región y por ser la flor favorita de la abuelita de las tres integrantes. El trío ha participado en un sinfín de eventos públicos y privados, destacando los siguientes: demostración de los talleres del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, difusión del guapango en las colonias e instituciones educativas y en los lugares donde los invitan. Participantes del encuentro de niños y jóvenes guapangueros en Axtla de Terrazas en agosto del 2019. En el Festival de Guapango 2020. También fueron participantes del encuentro de niños y jóvenes guapangueros en Amatlán, Naranjos, Veracruz, y ahí grabaron un tema para el disco conmemorativo. En el Festival La Huasteca, allá en el Centro Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México. Bueno, pues si ya están listas, vamos a empezar con esto que se dice La Leva.
encontramos aquí en el kiosco de Atlapesco con el amigo, ¿cómo se llama usted? Perdón, disculpe. Servidor Magno Bautista Juárez. Armando Bautista. Magno Bautista Juárez, productor de café Carnal y Sierra Alta de Hidalgo, cultivado a una altura promedio de 1200 metros sobre el nivel del mar, certificado desde el año 2000 como producto orgánico. Muy bien, usted mismo Sí, somos productores y le damos el valor agregado, ya sea tostado, molido o en grano. Hacemos también licores de café tipo caló, hacemos crema de capuchino. Somos productores también de caña, elaboramos aguardiente y licores de diferentes frutas de la región. Muy bien, muchas gracias. Estos son los licores, podemos tomar aquí de este lado si gustas. De café, Sí. Excelente, excelente. Es una marca de origen Café Carnal y Sierra Alta de Hidalgo. Pues vean amigos, Café Carnali. Café Carnali en presentaciones como esta. Ah, pues aquí están, miren. Café Carnali en grano, molido, etcétera. Licor, a ver, vamos a hacer la prueba, la degustación. Este viene siendo Un licor de café tipo calúa, nada más que es elaborado de manera artesanal. Degústelo. A ver, probemos. No, te destapa. Te destapa todo a ver. Ya con esto ya no necesitas ir al otorrino. Para nada. Te destapa. Exacto. ¿Verdad? Se siente el golpe. Sí, ya es otro. A ver, vamos a probar. Ese viene rebajado ya con café. Muy bien. Se recomienda muy bien. A ver el empaque aquel que me mostró. ¿Cuál es el producto? Sí, vamos viéndolo. Es este, ¿verdad? Se recomienda licor de cao. Sí. Excelente. Muy bien. Muy bien. Recomendado 100%. Para que no sufras de malestares respiratorios, con esto te destapas. Su nombre de nueva cuenta, por favor. Servidor Magno Bautista Juárez con la marca de Café Carnal. Estos son los números 771 191 4877 Café Carnali. 100% de altura, de procedencia orgánica. Muchas gracias, amigo. Estamos bien. Gracias. ¿Ustedes son de Puebla? Sí. ¿Cómo está? Echando una botana. Sí. ¿Usted elabora estas mantas? Sí, todo yo elaboro. Sí. Bueno, permíteme presentarme. ¿Cómo no? Mi nombre es Hermila Alderete Cruz, vengo de Puebla, que vengo a presentar este tipo de bordado que nosotros yo lo bordo junto con en el pueblo. Todos nos dedicamos bordando y pues es una fuente de trabajo que se hace allá en mi comunidad, es Naupan, Puebla. Y pues es un gusto venir a conocer aquí en este bonito municipio. Pues espero que les agrade el trabajo que les estaremos presentando para que conozcan y pues disfruten de nuestro trabajo que Sí. damos a conocer y que estamos rescatando lo que es artesanías, que nos reconozcan más la gente, que es lo bonito de nuestros ancestros que nos han enseñado a bordar. Yo empecé a bordar desde muy niña, desde los 8 años. Me ha gustado este trabajo y pues somos de pueblo, no podemos alcanzar un estudio común. Pues es un trabajo que traemos, es un oficio. Más que nada se lo vemos así, porque a base de esto es como
podemos ganarnos un peso, honestamente. Qué bueno que le gusta su trabajo y que lo hace pues espectacularmente bien, o sea, son los bordados que valen la pena. Y bueno, sí, se está perdiendo la tradición, las nuevas generaciones ya no quieren participar, ¿verdad? Las nuevas generaciones. ¿Cómo ve? ¿Qué me puede opinar? Pues en verdad, qué lástima, porque es muy cierto lo que usted dice, que nuestros hijos o nietos ya no quieren participar, o sea, ya no quieren trabajar, ya no quieren hacer este tipo de trabajo, porque en realidad es muy detalloso, como no es bien pagado, como es mucho de que no, pues que si lo vendes, no, pues que cuánto quieres, te doy tanto. ¿Cuánto es lo menos, verdad? Siempre, ¿y cuánto es lo menos? O sea, como que la gente que no sabe cómo se hace, repela mucho el precio. ¿Por qué? Y nuestros hijos, es eso que ya no los motiva de seguir trabajando por lo mismo del precio. El precio, supongamos yo en una blusa, esta blusa que tengo, que ven acá, ahora sí la estoy pidiendo de $3.80. 3.80 pesos, sí. De 400 a 3.80, porque luego 4 es 400 y lo menos, con tal de vender, bueno, pues 3.80. Mis hijos ya no se les ganancia, o sea, no, ellos dicen, no podré vivir por 380 pesos por 8 días. ¿Cuánto tardas para hacer un trabajo? 8 días. 8 días para bordar. Pues lamentablemente, amigos, pues esto que sirva de algo para que la gente se dé cuenta que en realidad el trabajo de los amigos artesanos pues vale más que una prenda de diseñador en aparador. Realmente esto tiene un valor extraordinario y se debe de apoyar y dejar el regateo para que ellos se motiven y sigan trabajando, porque esto, si se sigue regateando, pues llega el momento que se va a perder. Pues nos vamos, muchas gracias. Artesanía del estado de Hidalgo. ¿De dónde vienen, amigos? De Chirilico. Ah, pues son vecinos de aquí de Huejutla. Dime, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, el trabajo lo elaboramos, lleva un proceso, ¿verdad? Primero se escoge la tierra, se seca, una vez seco se da el proceso de selección, lo seleccionan, lo ponen en agua, ¿verdad? Y ya después lo cuelan en un colador grande, lo cuelan y sale como tipo plastilina, ¿verdad? Ya para pues se pueda, como un lodo. Ajá, como un lodo, como el barro, plastilina, para que se pueda hacer todo tipo de recetas de copalero, floreros, lo que podemos hacer con la mano. ¿Entras a hacer eso también? Así es, sí. Ah, muy bien. Así es ese proceso. Y luego ya una vez, luego si se seca, se seca y ya en el horno ya se va acomodando para que se cosa así, se haga barro. ¿Es tu mamá? Es mi mamá. ¿Cómo estás, mira? Perdón. ¿Cómo está? Bien. Me está platicando su hijo de la elaboración del barro, Chirilico. Tienen que hacer ustedes también las figuras, las hacen ustedes a pincel. Sí. Con pluma de gallinas. Ah, ya. Sí. Dígame más al respecto. Pues, bueno, aprendí de mi artesanía por parte de mi abuelita, de mi mamá. Me enseñaron. Ahora ya estoy haciendo sola. Ajá. Sí. Pues hacemos ollas, jarras, cafeteras, hoyolitos, maceta de pared, copaleros, copaleros. Sí. Como el que está ahí en la exhibición de Chantolo, en la plaza principal. Sí. Para la fiesta de muertos. Ocupa más eso. Bueno, todo el año lo ocupa. Para el altar. Ajá. Sí, para el altar. Y ya más de 40 años de generación en generación. Mis bisabuelos lo transmitieron a ella. Yo tengo 30 años, entonces desde que nací ella ya estaba elaborando ya las artesanías. Qué bueno, qué padre. Les quiero pedir unas palabras en náhuatl. ¿Quién me puede apoyar para que les diga a la gente que vengan al Festival de la Huasteca? Sí, que se pone una fiesta muy, muy grande. Ajá. Bueno,
Pues nikan Kamanaloa, Xualaca, Xtachiaki, nika centro, Tayaonca, Gualatoque mía, Tatitanamacani, Huacati Tatzotzona, Huacati Mitotia, Guanoquia, nika Xualaca, Xtacoaki, nika noquia el tu artesanía de to Cati antes Tachichigua, de Tipistoque nika to Catitquinchichique, to carras, to cafeteras, to copaleros, nica Xualaca, Xtachiaquewa, Xtacoaki, nica Hualatoque de sequino secanos, no Hualatoque, Xualaca, Xtacoaki, Xtaxpachaloque, nica Tohuexota, Amancio, se fiesta de guapangos, de Tatzonalisti, Hualatoque, que Hualicatoque, Pachaloa o Amancie, no Xualaca, banda, noquia de danzas, Catimitotia, Hualatoque, Xualaca, Xtachiaque, Huachtechtacohuilique, de ni tus piezas, Hualicatoque. Tascamati. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a seguir. Gracias, con permiso. Gracias, vamos. Seguimos de este lado. Esto es el Festival de la Huasteca. Leonardo Maya, el maestro, pues jaranero, violinista, compositor. Soy maestro académico, tallerista y violinista de profesión. Tuve el gusto de conocerlo cuando el ensamble huasteco. Sí. Platíquenos de su trayectoria, porque pues mucha gente pues ya lo conoce, pero hay mucha gente que quiero que pues, lo ubique, lo conozca, ¿verdad? No, pues mi trayectoria es hermosa. Yo nací de una comunidad que se llama Chahuatlán, el potrillo de Ilamatlán, Veracruz. Mi abuela se pasa a Ilamatlán, es de Tianguistengo, Hidalgo. Y pues en la comunidad pues empezamos como cualquier niño, ¿no? Jugando a la edad de 6, 7 años. Entonces
Mi padre fue el que me inculcó a lo que es el huapango y son huasteco. Mi padre también se llama Leonardo Maya Hernández, junto con mi hermano René Maya. Esto nace porque hay fiestas patronales, fiestas tradicionales, sones de bodas indígenas, y empezamos a tomarle seriedad a la música tradicional, tanto como danzas, sones de costumbre, huapangos y son huasteco. Muy bien, muy bien. Y después, bueno, ya profesionalmente, ¿cómo empieza la carrera? Pues a la edad de más o menos como 17, 18 años, tuve que salir a mi comunidad a estudiar violín, sin dejar a un lado lo que son mis ancestros, en este caso al maestro Genaro Centeno, oriundo de Ilamatlán, y el viejo Elpidio. Por eso mantengo firme la estructura tradicional desde 1887 para adelante. Entonces, ahora actualmente yo me dedico a ensamblar bandas tradicionales, como la banda Sorpresa, una de Huautla, y entre otras bandas. Hago a niños que toquen violín huasteco y también jarana. Tengo varios ensambles. Sí, tuve la oportunidad de verlo en Huautla, ¿sí? Con un grupo de jóvenes, unos niños, muy bien ejecutado. Dígame. Sí, y posteriormente hicimos el ensamble huasteco, que me llevó a varios lugares, escenarios donde pues, nos divertimos mucho. Fue una propuesta de fortalecer, porque en nuestras comunidades se perdió totalmente, se extinguió la música huasteca. Entonces hicimos varios movimientos, como de repente salirse de lo tradicional, pero pues yo mantengo todavía eso. Gracias a eso, muchos jovencitos y niños pues, se han sumado. Tengo más de 800 alumnos. Estoy hablando de varias escuelas de Veracruz y de Estado de Hidalgo. Su sobrenombre. Bueno, es el Corazón Alegre, porque pues en el escenario soy una persona que me gusta el empoderamiento, la libertad, y entonces el corazón es alegre. Sí, yo bueno, tuve el gusto de verlos en vivo y no sé si existe ensamble huasteco actualmente, pero muy buenos en la ejecución, sobre todo ese espectáculo que se enlazan los tres instrumentos y las tres personas, ¿no? Sí, estamos en una pausa. Hubo situaciones personales, pero en un chico rato estaremos por ahí, dándoles otra vez la emoción que tiene el público hacia nosotros. Sí, muy agradable. Bueno, aquí ya es una tradición el Festival de la Huasteca cada año, ¿verdad? Entonces, pero hay mucha gente que no lo conoce, hay mucha gente que pues ni idea de esto, ¿verdad? Yo quisiera que les dieran unas palabras, sobre todo a los jóvenes y pues a la gente adulta, ¿verdad? Que se sume a este festival, porque es muy importante, ¿no? En México. No, pues independientemente de las redes sociales, todo México tiene su parte tradicional. Nosotros somos 6 estados en una sola Huasteca, donde tenemos nuestra propia gastronomía, nuestra lengua indígena, nuestras formas, nuestras artesanías, nuestra música, nuestros valores, nuestra cultura. Entonces es una riqueza ancestral y pues hay que mantenerlo vivo a los jóvenes, que no dejen nunca de hacerse sentir que no son parte de la Huasteca. Como mexicanos yo creo que tenemos mucha cultura, mucha diversidad cultural y debemos de fortalecer todo el tiempo bailando, escuchando y sumándose. Sí. Todo esto conlleva una hermandad, lleva una interconexión social para que vivamos pues, con más paz, porque actualmente el mundo está complicado. Entonces la Huasteca tiene mucha riqueza. Yo quisiera que hicieran cada rato los festivales, el huapango y son huasteco. Sí, en todos lados, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etcétera. De hecho, me dedico a dar conciertos didácticos, donde salgo con mi violín, conferencias de música tradicional, diferentes instituciones, universidades, preparatorias y centros culturales. Es parte de mi trabajo también, donde he dado a conocer de que el violín es un instrumento muy versátil, muy difícil de interpretarlo, de tocarlo, pero también me ha ayudado mucho a ser como catalizador social en los niños, en los jóvenes. Actualmente hay mucha drogadicción, entonces aquí en la Huasteca, pues con eso me sumo y abono con mis conocimientos musicales tradicionales. ¿Algún número donde le puedan contactar a alguna persona que se interese por
su trabajo, su desarrollo, etcétera. 7717-297267. Estamos a la orden. Pues muchas gracias. Vamos a seguir aquí en el evento. La verdad se está poniendo cada día más intenso, va mejorando muchas expectativas, ¿no? Muy bien. Y pues aquí nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Estamos ahora sí que recopilando. ¿Ese es de usted? Sí. ¿Ese es de usted? Ah, sí. Sí, ahorita me la acabo de... Sí, venía con el paquete. Bueno, pues, mucho gusto y vamos a estar aquí en la Huasteca. Gracias. Aquí con la delegación de Tamaulipas de Ciudad Victoria nos acompañan artesanos de la cuera tamaulipeca. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bueno, nos encontramos aquí en el Festival de la Huasteca, venimos representando al estado de Tamaulipas. Muy bien, ¿nos puedes mostrar por segunda ocasión el producto que traen ustedes, la artesanía que hacen de Tamaulipas, por favor? Fíjate que en esta ocasión traemos dos. Traemos de Miquihuana, del municipio de Miquihuana, que es la parte alta de nuestro estado. Hay unas personas, unas mujeres artesanas
que elaboran todo lo que es tejido y bordado, traemos esa parte, y por parte de Victoria, de la zona centro, traemos todo lo que son artículos de piel, desde lo que son sombreros, de pulseras, llaveros, libretas, hasta lo que es el traje típico, lo que es la cuera y sus estilizados. Muy bien, muy bien. El sombrero es muy elegante. El año pasado no lo presentaron, ¿verdad? No, el año pasado traíamos algunas piezas, en esta ocasión ya traemos más piezas. Traemos dos opciones, la que es con piel pegada, lo que es el grecado pegado en el sombrero, y lo que es toquilla, que se puede estar quitando y poniendo en diferentes sombreros. A ver, amigo, permítame, por favor. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al festival. Bueno, nosotros somos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, manejamos lo que es la vestimenta típica, como es el traje de Tamaulipas, la cuera. Bueno, en este caso es la cuera, el traje de dama, lo que le llamamos nosotros la gala, que es elaborada en gamuza con la aplicación de piel de cabra. Bueno, es un trabajo totalmente artesanal, cosido, recortada a la greca y cosido a mano. En el traje de la dama incluye lo que es la cuera, el chaleco y la falda, y bueno, manejamos diferentes también estilos. En este caso mostramos el tradicional, pero ya manejamos también un poquito más estilizado de acuerdo al gusto del cliente. En este caso en la combinación de colores, el negro y el café, el café es un color muy tradicional para la elaboración de las cueras tamaulipecas. Bueno, nuestra marca es Quimat, como lo pueden ver aquí en la camisa, que venimos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muy bien, amigo. ¿Algún teléfono donde se puedan contactar, tipo WhatsApp y ese tipo de información? Ah, mira, aquí están. Sí. Les vamos a compartir esta tarjetita donde vienen nuestras redes sociales y teléfono donde se pueden comunicar por WhatsApp y por llamada también. Ahí estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias y pues a que se termine la venta de todo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Ya, vamos a pasar aquí a este establecimiento. Vamos aquí con el amigo. ¿De dónde? Yo creo que pásate para acá o nos vamos hacia allá, mente. Por aquí es que... ¿Cuál es tu nombre? Gil Reyes. Ok, Gil, entonces, ¿qué productos tenemos? Morrales, sombreros, huastecos y lapiceros, todo tipo de llaveros también. ¿Qué tal la venta? Ahí va más o menos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué opinión tienes del Festival de la Huasteca? Pues te parece muy bien porque se atrae a los turistas y nos hace un poquito de venta. Nos favorece a los artesanos. Qué bueno. ¿Algo que les quieras comentar a las personas que nos ven? Que invitamos que compren para que nos ayuden un poquito para la venta. La economía. La economía también, sí. Pues bien, amigos, vamos a seguir viendo los establecimientos y pues nos vamos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, con permiso, vamos. Buenas tardes. ¿Quién trae las ollas? ¿Usted? ¿Es su mamá, la señora? ¿No? ¿La comadre, la cuñada? ¿Son de aquí de la zona de Hidalgo? ¿De Chililico? Pahuatlán. Ah, muy bien. ¿Quién las hace? ¿Quién las elabora? Con lodo, con arena. ¿Quién las hace? Sí. ¿Y le ayuda? Cada quien su trabajo. ¿Cómo se llama usted? Marta Hernández Ramos. Ah, muy bien, Martita. ¿Y usted, patroncita? María Severina. ¿Ande? María Severina Hernández. María Severina. ¿Han vendido alguna paillita? Sí, no. ¿Sí se han vendido? Sí, no. Ah, muy bien. Bonitas y de perfumada flores, entre notas de guapango
gracias. Y todos invitadísimos a nuestra tierra. Amigos, pues estamos aquí con las señoritas Mujeres Tamaulipecas, trío Mujeres Tamaulipecas de González, Tamaulipas, ¿es correcto? De González y de Ciudad Mante, Tamaulipas. González y Ciudad Mante, qué hermosas se ven, estuvimos atentos, se llevaron la noche, la gente pidió más. Platíquenme de su grupo, sus edades, sus nombres, etcétera. ¿Cuándo iniciaron? Bueno, Mujeres Tamaulipecas se conformó y ahorita con las integrantes que estamos en 2020 a partir de un proyecto en el que queríamos realizar un disco de mujeres tamaulipecas que representaran a Tamaulipas. De ahí surge Mujeres Tamaulipecas y bueno, mi nombre es Karina Reyes y estoy en la Quinta Huapanguera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Herendia Ramírez, soy de González, Tamaulipas y pues bueno, el trío tiene poco que se unió, pero pues cada una, como menciona Cari, tenemos diferente trayectoria. En mi caso pues voy para 20 años dentro de la música huasteca, ejecutando el violín y pues armando este trío. Me emociona mucho el impacto social que ha tenido y pues bueno, pues nada, soy Herendia Ramírez. Hola, mi nombre es Aurora, soy Escamilla, yo toco la jarana y pues qué más puedo decir que estoy súper agradecida de tocar con este trío. Muy bien, muy bien. Los vestuarios están padrísimos, muy elegantes. ¿Quién diseña sus vestuarios? Los vestuarios que llevamos el día de hoy son de una diseñadora tamaulipeca de Ciudad Victoria que se llama Susana Lanís. Ella tiene la marca Kimat y pues ella nos patrocina. Tiene exposición en el festival, ¿verdad? Creo, la diseñadora de ustedes. Sí, aquí está dentro de los puestecitos, ahí la pueden ir a checar. Pues felicidades, se ven muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho el huapango, ¿sí? Y a mucha gente, ¿verdad? Pero las escuché que los instrumentos van bien coordinados. Dije, no, pues tocan bien. Pero cuando entraron las voces, se escuchó mucho mejor. Bueno, es algo que hemos ensayado. No es algo fácil que se ha combinado. Lo hemos trabajado demasiado para que nos guste a nosotras y gracias a Dios le gusta a la gente. Es un don que cada una de nosotras pues tiene, el don de la voz y más que nada el triunfo de las tres, el poder unirlas y armar una gran melodía para la gente. ¿Alguna página de internet, algo, redes sociales para que contrataciones, etcétera? Digo, no sabemos. Ahorita están en Huejutla y a lo mejor se van a Europa, no sé qué fecha. Bueno, estamos en redes sociales como Trío Mujeres Tamaulipecas en Facebook. Y síganos en redes sociales, igual también tenemos redes sociales individuales. Yo estoy como Karina Reyes en Facebook, así me pueden encontrar. Yo estoy como Herendia Ramírez. Y yo estoy como Aurora Sayas Camilla. Adiós, adiós, nos vamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Eres el rey de los sones,
recuerda la música que es de viento, y muy lleno de contento y alegría que tiene la vida mía desde el día en que nací, ya que con sones crecí, por nada los cambiaría. Por nada yo cambiaría a las danzas y guapangos, y aunque me gustan los tangos, prefiero a la tierra mía, porque como me vería dándole duro al pesebre, y aunque habrá quien lo celebre, recordarles esto quiero. Busco a un amigo sincero, que ni se doble ni quiebre. ¡Que siga la música! Venga. Vamos escuchando sones por todos lados. Ven. Aquí están calando los violines y están calando la jarana. Pásale. Mira. Por aquí, mira. ¿Cómo se llama el trío? Pues los juntados aquí. Los arrejuntados. Los arrejuntados. Comadrita. Paniagua, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Unas palabras para mi micrófono, usted es el maestro. Yo soy el maestro. Palabras, palabras de honra siempre para la Huasteca en general, para toda nuestra área nativa, para que siga siempre su presencia, su energía, su acción, que sea algo cotidiano, algo constante, no nada más en festivales, sino que lo vivamos siempre. Y por eso me gusta la Huasteca, porque así ocurre en la realidad. Muy bien. Ese sería mi comentario respecto a lo que significa para mí la Huasteca, mi querida Huasteca. Mi cordón umbilical. ¿Originario de dónde, maestro? Tampico, Tamaulipas. Del bello puerto. Del bello Puerto Jaibo, y actualmente radicando en el estado de Hidalgo, así es que por todos lados huasteco. Muy bien, maestro, me da gusto saludarlo y que está muy bien. Gracias. Y saber de usted, encontrarlo en
en estos festivales, que ya usted es una institución en estos menesteres. En estos menesteres. Aquí andamos activos. Gracias. Mucho gusto, a la orden, mucho gusto. Vamos, Gracias. seguimos, gracias. Vamos yendo para acá, síganme por este lado. Paniagua, sus palabras, pues nos dan más ganas de seguir adelante. Miren nada más, aquí estamos con estas personas, artesanos de La Palma. ¿De dónde son? Perdón, disculpen. El mero Tantoyuca. Miren cómo están elaborando sus productos. Palma seca, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Nombre María Dora. ¿Cómo le va con la venta de sus canastos? Muy bien, amiga. Vamos a tomar aquí tantito de detalles y pues vamos a seguir adelante, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Por acá de este lado. Vénganse por acá. Por acá tenemos el maestro Joel Monroy Martínez, Eduardo Guzmán en la jarana y Fidel Guzmán en la quinta guapanguera. Que se escuche el aplauso, por favor, para los maestros. Les platico tantito que ellos iniciaron por ahí del año de 1955. El maestro del violín tocó con una institución, un trío que es una institución y que recordamos con mucho cariño, los Camperos de Valles. Sus integrantes decidieron unirse para continuar con esta tradición. El trío Huastecos de Valles ha participado en la región a nivel nacional también y el señor Joel a nivel interna. Ellos están radicando en estos momentos en Valles y también en Pánuco, Veracruz. Así es, y tienen para nosotros 3 guapanguitos que seguramente les va a encantar. Eso, arriba México, nos está diciendo el público presente aquí en esta plaza pública. Y arriba el guapango que en estos momentos está llegando a todos los oídos. Así es que suban a la radio, pónganse a bailar en las salas, si van en el carro, bájenle al vídeo para que la gente escuche lo que estamos transmitiendo para ustedes. Oye, y también por acá me decían, hay que recordar que estamos transmitiendo y hay mucha presencia de Radio Universidad Huejutla, entonces también un saludo afectuoso para todos los amigos. Los encuentra en todo el estado porque todas las estaciones del Sistema Universitario de Medios Autónomos se están enlazando con Radio Educación para llevar los pormenores de esta edición número 26 del Festival del Agua Azteca. Antes de que se subieran al escenario le decía yo al maestro Joel, ¿qué van a tocar? Y es que hay tantas posibilidades que podríamos estar interpretando. Y le preguntaba entonces a Eduardo y a Fidel, pues ¿cuál quieren? Y él decía, el que quieran, maestro, todos los traemos ya ensayados, todos podemos estar interpretando, ¿sí o no, maestro? Pero decidieron al final entonces por Pandanguito, El Caimán y San Lorenzo. Y arráncate, guapanguero.
Un saludo ahí para las paloqueras. Los tapando, muchos años avanzando con la música. Se llama Solapaco del Caimán. Huasteca hidalguense. Llevamos un año trabajando muy duro para que este haya sido un festival espectacular y esperamos haber cubierto sus expectativas. Muchísimas gracias a todos los equipos de trabajo, pero sobre todo, muchas gracias a las y los artistas de los 6 estados de las Huastecas de nuestro país por haber venido a Hidalgo, a los 8 municipios
Huasteca Hidalguense para hacer de este un extraordinario e inolvidable festival. Entonces vamos a dar un agradecimiento a las y los artistas de Querétaro. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Tamaulipas. Muchas gracias, Puebla. Muchas gracias, Veracruz. Muchas gracias, San Luis Potosí. Y muchas gracias, Hidalgo. Muchas gracias a todo el pueblo de la Huasteca Hidalguense, a nombre del gobernador Julio Menchaca Salazar, gracias a los 8 municipios y a sus gobiernos y a sus titulares de cultura por hacer posible este extraordinario festival. Y nos vemos en Tamaulipas 2024. Fuerte el aplauso para todas nuestras autoridades culturales y les vamos a invitar a que pasen a la tarima. Así es, transmitiendo a través de Radio Educación, estamos enlazados y creo que la mayoría de nuestro país y más allá de nuestras fronteras nos están escuchando ya, nos están escuchando porque estamos enlazados a partir de este momento. Les queremos decir que hoy estamos de lleno con muchos tríos, con buenos tríos como las 2 noches anteriores, y van a estar con nosotros el trío cultural Huasteca, que está haciendo su presentación. También va a estar el trío Huasteco Raíz del Fondo, representando a Puebla, el trío Orgullo Queretano, representando a Querétaro. Froilán, ¿cómo estamos? Pues felices de disfrutar esta fiesta maravillosa de la Huasteca aquí en la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo, que ha sido la sede de este 26 edición de este Festival de la Huasteca, que pues pese a lo que pese y pese a los pesares y por todo continúa siendo este evento que año con año se va llevando a cabo en cada una de las sedes que se van designando en los 6 estados de la Huasteca. Empezamos este nuevo ciclo después de la pandemia. Logramos que allá en ¿cómo se llama? Donde fue el Aquismón. En Aquismón. Después de 25, 22 años, ¿no? Después de 24 años de llevarse a cabo. Y se suspendió todos los 2 años que duró la pandemia hasta el año anterior, el año pasado, que se retomó allá en Aquismón, este lugar maravilloso de la Huasteca Potosina, donde pues fue muy padre que pues toda esa... ¿Tú eres potosino? Sí, yo soy exactamente de Tamazunchale, la hermana república de Tamazunchale. Ahí estamos a la orden en Ciudad Valles y anexas, es el territorio donde andamos. Y me ha dado gusto ver el desarrollo del festival. Yo lo conozco ya desde los inicios. Usted ya lleva 27 años en esto. Sí. Pero pues con este inter que hubo de impas y ya pensábamos que se había acabado el programa cultural de la Huasteca y resulta que no, que sigue más fuerte que nunca. Pues en esta ocasión, vean nomás, en Aquismón también fue bellísimo porque la cultura Tenec yo creo que es tan fuerte, tan cargada de su originalidad, que pues todo lo que hicieron ahí de mostrar toda su ceremonial, todas sus tradiciones, de la forma que lo hicieron, fue bellísimo. La ceremonia de inauguración estuvo muy Yo creo que todas estas cuestiones que pues la gente no conoce, fuera de la zona y de
quien participa de todas estas manifestaciones de la cultura indígena, pues fue así para los que estábamos ahí, presenciar esta ritualidad, esta forma de estar en el mundo, en armonía con el universo. Fue muy bello, muy bello. Para mí fue un muy buen reinicio. O sea, como yo lo viví y lo sigo viviendo como un nuevo comienzo. De una nueva etapa. De todo lo que tenemos que estar empeñados en hacer, todos los que amamos esta cultura de la Huasteca, que bueno, pues todos sabemos que no es es una zona, pero está dividida en 6 estados. ¿Eso por qué? Por razones de la geopolítica y de todo el proceso histórico por el que hemos vivido, aunque yo sé que en la Huasteca ha habido en algún momento una idea de confederarse, todos los que forman la Huasteca, decir, a ver, ya no queremos ni ser tamaulipecos, ni hidalguenses, ni potosinos, ni tamaulipecos, ni solamente huastecos. Pero aparte de esa parte, de lo que es esos elementos, pues toda también la particularidad de cómo bordan, estoy recién visto a las artesanas de Chililico. ¿Cómo pintan el barro? Cómo pintan, precioso. Vi una mujercita que estaba decorando sus piezas. Es un deleite ver esas cosas, ¿no? Y es un privilegio para los que podemos verlo y presenciarlo. Como en el año anterior ahí en Aquismón, que una niña, una jovencita estaba desde agarrando el algodón para formar el hilo y después que ya tenía sus madejas de hilo, empezar con el telar de cintura a tejer una prenda que para mí es un tesoro que tengo, porque es elaborar una pieza de textil desde cero, desde la materia prima del algodón mismo, hacer el hilo y tejerlo en el telar. Es esas cosas que tienen una raíz profunda, muy antigua, lo que es prehispánica, esa técnica. A mí me fascina ver y encontrar vestigios de toda esta cultura maravillosa que fue la cultura huasteca, que tiene, pero también entreverada con los nahuas y con los pames y con entrelazadas. Ajá. ¿Usted es originario de dónde? Yo soy norteño, yo nací en Naco, en un pueblo de la frontera, en Naco, Sonora. Son dos Nacos, un Naco Sonora y otro Naco Arizona. ¿Por qué? Porque al momento que nos robaron toda esa parte del territorio, una parte de Naco se quedó de aquel lado y otra parte de acá. Entonces yo soy de este lado, yo soy mexicano de acá de este lado. De acá de este lado puro mexicano, dice el corrido. El amigo. Mi nombre es José Luis Alberto Ramos Jacome. Y platicando con el antropólogo estábamos platicando de la palabra Chantolo, de dónde es la derivación. Y la derivación es de Sacta Sactorum, que quiere decir todos los santos. Entonces, según creo, pienso y he estudiado, que en Babilonia había un lugar que se llamaba La Sella, así como decir el atrio de la iglesia era la Sella con los babilonios, y ahí se veneraban a todos los dioses. Llega la cultura católica y lo toma de ahí y hace que sea el lugar de todos los santos y después de todos los fieles difuntos. Entonces, para decir Chantolum, terminó acortándose diciendo Chantolo. Es de lo que estaba platicando, porque Radio Educación es un bastión, junto con Radio Universidad, que ha formado a México en la radio. Entonces, para mí es un honor estar platicando con el antropólogo de Radio Educación. Yo hice un poco de radio en Radio Mezquital.
en Valle del Mezquital, Radio Cultural, sí, hace unos años. Entonces, pues también hablando de la gastronomía, el zacahuil. ¿Usted de dónde es originario? Yo nací en México, Distrito Federal, pero migré mucho tiempo a Ixmiquilpan, Hidalgo. Y allí estuve muchos años. Y ahí se educaron parte de mis hijos, estudiaron. Y Alberto, es que aquí yo creo que lo que tenemos que destacar es esta pluralidad que somos, tanto tú, Jorge, como el maestro. Yo soy un libre pensador, me gusta la cultura, ¿no? Estamos aquí Me gusta la cultura. por voluntad propia. Sí. Nadie nos obliga a venir. Porque Pero tenemos un denominador común que es, el señor tiene una experiencia en comunicación radial, tú en redes sociales, tu servidor en la radio pública de México. Entonces somos comunicadores que hacemos un esfuerzo con los recursos que tenemos cada quien, y por ahí un saludo a todas las personas que siguen este esfuerzo de www.huasteca.com.mx. Cultura, turismo, fotografía, son esos esfuerzos yo los valoro muchísimo, porque ustedes hacen valer toda esta riqueza cultural. Hablando de la Huasteca, hay que haber nacido allá. La cosa está en que aunque tenga límites estatales, la Huasteca es una sola. Es una sola bandera. Es una sola. Y la Huasteca, pues su cultura es grandísima, ¿no? Riquísima. Su idioma, su gastronomía, su cultura, es un mosaico. Es un mosaico la Huasteca. No, aquí subir hacia Tlapesco y más adelante es hermoso. Es que los demás tipos de tamales están dentro de la Huasteca están los tenes, están los nahuas, están los pames, están los tepehuas, están los totonacu. Ahí está el maestro totonacu que entonces al fin antropólogo. Decía él que la Huasteca, la división de los estados. El presidente Juárez hizo la elección del estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque la Huasteca era tan fuerte agrícolamente que estaba dominada por un militar, que si caía en malas manos de conservadores iba a poder dominar esta región y dominar parte de México. Entonces Juárez dice, no, vamos a hacer una parte del estado de Hidalgo que en la Huasteca, y por eso surge el estado de Hidalgo y toma parte de la Huasteca. Por eso lo que el antropólogo estaba hablando de los estados en la Huasteca. Entonces hace la elección del estado de Hidalgo el presidente Juárez. Ya me voy porque mis hijos están cenando. Es un honor. Ya nos vamos todos. Con usted y con usted, un saludo a toda la gente que sigue esta transmisión, este canal de huasteca.com. Es un honor huasteca.com y es un honor Radio Educación. Gracias, John Wasner. Gracias totales, nos vemos en Tamaulipas, para ser exactos, nos vemos en Tampico. ¿Qué me dice al respecto? Pues no sabemos no sabemos, no. Ya dijeron ya el 24. Pero no es Tampico. No, pero es Victoria. Ciudad Victoria. Bueno, es Victoria. Vamos a Victoria. Y si no es Victoria va a ser Altamira. Vamos. Cualquiera de esos dos, pero es más probable que sea en Victoria. Ahí estaremos. El próximo año ya nos vemos en la Huasteca, y pues sigan a esta propuesta de comunicación que es huasteca.com, o síganos también en Radio Educación, que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para México y el mundo. Gracias, Jorge. Adiós. Se escuchan los aplausos para este grupo de voladores del barrio Tlalnepantla. Y como lo mencionaba en la redacción, hay una niña en este grupo de voladores. Fuertes los aplausos.
¿Cómo te llamas? Luis Ángel. ¿Cuántos años tienes? 12. 12. ¿Y cuántos vuelos llevas? De la febrero. Uno. Hoy fue tu vuelo. Primer vuelo. No. La segunda. Este no es el primer vuelo. Ya ha bajado también. Por eso sí puede. se dio fuerza para subir, si no. Ajá. Más que está chiquito todavía, pero qué bueno que estamos enseñando a los jóvenes, los niños así, porque no se termine el trabajo de lo que estamos haciendo, el costumbre de los voladores. Sí, eso. Ajá. Sí, eso. Muchas gracias. ¿Usted qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 75 años. 75 años. ¿Cómo se llama usted? Don Juan. El señor Don Juan, ¿de dónde originario? De aquí, de la comunidad de Huichotlaco, de aquí del municipio de Atlapesco. Ah, muy bien, muy bien. ¿Nos puede platicar acerca de su trabajo? Pues sí, yo soy artesano y realizo máscaras de madera, entre otras artesanías variadas. Ok, muy bien, muy bien. ¿Usted hace los diseños para la gente que tiene su comparsa? Así es, sobre todo las máscaras aquí las utilizamos en la festividad más importante aquí de la Huasteca, que es el Chantolo. Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Algún número donde se lo puedan localizar o alguna página de Facebook, etcétera? Pues mi número de teléfono es el 7712-171378, igual en el Facebook como Máscaras Huitzo, ahí nos pueden localizar para algún trabajo que deseen y que esté dentro de nuestras posibilidades. Muy bien, ¿nos puede mostrar alguna máscara que represente aquí la zona de lo que es Hidalgo, la zona mire, de porque las máscaras va variando según la región? Ajá, mire, una máscara... Esta es una máscara de viejo tradicional, ¿sí? En otros lugares los conocen como de diablito, pero para nosotros aquí es una máscara de viejo. Es la que más se utiliza, el rojo y el negro. Ya hoy en día pues ya surgen algunos otros colores. Por ejemplo, tengo esta, que es de igual en madera, pero con barba de ixtle, que ya se ve mucho en las diferentes cuadrillas de aquí de la región. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer algunas tomas de su trabajo y esperemos que la gente lo contacte para que pues consuman algo local, ¿verdad? Así es, estamos a las órdenes. Muchas gracias. No, a usted. Jóvenes guapangueras de Ciudad Valles, ¿cómo se llama el trío? Las Gardenias. Las Gardenias, es un honor, es un trío excelente, las escuchamos en el foro principal y pues ahora sí que arrasaron con la gente no paró de bailar en cuanto subieron a tocar y bueno, platíquenme ustedes mejor que estaban en vivo y a todo color. ¿Tu nombre y cuántos años llevan en el grupo? Mi nombre es Alexa Quintana Pacheco y como trío ya llevamos 5 años formadas, o sea, tenemos 5 desde que nos juntamos. Mi nombre es Angélica López Pacheco. Y yo soy Gabriela Stephanie López Pacheco. ¿Son hermanas? No, ellas dos son hermanas. Ajá. Y yo soy prima. O sea, es familia, trío familiar. Ajá. Trío familiar, no, pues, padre, no, padrísimo. ¿Tocas? El violín. El violín. La jarana. Y yo la quinta. Muy bien. Bueno, de Ciudad Valles, ¿estudiantes de qué escuela? Por el momento, como ya entré a la universidad, ahorita estoy en San Luis. Estoy en la Autónoma en diseño industrial. Yo estudio en la secundaria en la Dustano Gómez Castillo. Yo en el ICES con licenciatura de gastronomía. Muy bien, todas solteritas. Qué bueno, no se distraigan. Sigan la música, sigan buenos pasos, lo hacen muy bien, lo vimos espectacularmente y bueno, pues díganos más del trabajo que ustedes hacen, a dónde han ido a tocar, con quién se han presentado y en qué lugares. Hemos ido a Los Pinos en lo de la Huasteca. ¿Cómo se llama? Festival de la Huasteca. Ajá. Festival de Huastecas. A Matlán, Veracruz. Ajá. A Tanquián también hemos ido. Atla de Terrazas, un encuentro de niños y jóvenes guapangueros. Ajá. A San Luis también en lo de las lenguas indígenas, en un evento de lenguas indígenas también. Y recientemente fuimos también a San Luis, ahora con lo que estuvo de comparsas, participando
el evento de Chantolo en tu ciudad. Fue lo último que hicimos. Sí, sí, en San Luis. sí. Ahora aquí en 2 de noviembre, ¿no? 3 de noviembre. No, esos días fueron estuvimos en Valles. Esto de Chantolo en tu ciudad fue una semana antes. Ah, sí. Ahí estuvieron las comparsas, fueron 2 de Valles. Nosotros fueron con Consuelo, ¿no? Sí, con el Consuelo. Ya ubiqué. Sí, estuvimos con el Consuelo y ya esa semana antes de Chantolo pues estuvimos ahí en San Luis y ya después lo que fue el 2 y el 4, si no me equivoco, fue cuando fue el municipal y el 4 el regional. ¿Cómo ven el Festival de la Huasteca? ¿Cuántas ocasiones han participado en él? En el Festival de la Huasteca, si no me equivoco, es la primera vez que participamos, porque hemos estado en otro tipo de eventos como de encuentros, pero en el Festival exactamente de la Huasteca es nuestra primera vez. Creo que se nos ha hecho muy padre escuchar a los demás tríos, en lo que estás esperando tu turno es estar viendo cómo tocan los demás, qué estilo tienen, y como que ir viendo lo que a ti te gustaría también hacer o agarrar de ellos. Es padre, ¿no? Ver generaciones nuevas, ya músicos grandes que han sembrado, pues ahora sí que mucha música de Huapango. Por ejemplo, vino Joel Monroy, ¿sí lo conocen? Sí. Joel Monroy. Sí, de Ciudad Valles, un músico, violinista, jaranero, trovador, muy importante. Sí, lo conozco. Sí, lo vi. ¿Te gusta cómo es su estilo? Sí me gusta como el estilo que tiene. No, qué bueno. Bueno, pues algo que le quieran decir a las generaciones venideras, a los chavos sobre todo, ya ves que ellos andan en otro ambiente, ¿no? No, pues que el Huapango es muy bonito y por ejemplo en ese tipo de ocasiones donde te juntas con más guapangueros, el compartir, por ejemplo, nosotros que nos han estado compartiendo sus consejos, es muy bonito el saber qué puedes mejorar, estar escuchando más guapangueros como que te inspira o te motiva a no quedarte en lo que ya tienes, sino como mejorar. Entonces yo creo que invitarlos a que entren a este mundo del Huapango, que es muy padre y conoces a muchas personas y pues te abre muchas puertas. Sí, también que practiquen lo del Huapango, que no dejen que la cultura se pierda, que la tradición que vaya creciendo. Muy bien, pues ya escucharon, amigos. Bueno, pues nos vamos del Festival de la Huasteca de Hidalgo. Estamos en Huejutla, nos vamos a trasladar el próximo año a Tamaulipas. No sabemos si es El Mante, no sabemos si es Ciudad Victoria o Tampico, pero nos vamos a ir al próximo Festival de la Huasteca 2024. Ahí los esperemos y esté igual de bueno que que se siente muy bonita la vibra, ver a todos bailando, que te motiva a que está súper bien. Y pues también los queremos invitar a que nos sigan en nuestra página de Facebook, nos encontramos como Las Gardenias con Z, para que nos sigan también, así como en huasteca.com.mx. Y nos regalen un like y un comentario. Nos vamos, sí. Ahí los esperamos. Bueno, pues ya estamos por terminar esta noche. Se escucha el Huapango. Estamos con Natalia, la conductora de este evento. ¿Primera vez? ¿Segunda vez? Esta ya sería la segunda vez que a mí me toca o que tengo el privilegio de participar en el Festival de la Huasteca. El primero fue en una edición que se hizo en Jalpan de Serra y ahora pues con el gusto de visitar Hidalgo, en particular Huejutla, en esta 26ª edición. ¿Cómo ves? ¿Superó expectativas? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué me puedes decir? Bien, pues creo que solamente quienes han tenido año con año el seguimiento del festival podrían valorar de una manera tal vez más equilibrada cuáles son algunos de los avances o qué cosas también podrían mejorarse. Sin embargo, te puedo contar de las cosas que más me emocionaron es el encontrar el cruce de saberes entre las generaciones de quienes más han llevado la música huasteca como una tradición, y también las y los jóvenes que en estos momentos están no solamente interpretando, sino realmente
haciendo de toda la cultura huasteca un enaltecimiento y que también lo están llevando a distintos foros, a distintos espacios. Eso me emociona mucho a mí. También me emociona ver a tantas mujeres, por ejemplo, en esta clausura, en este cierre tuvimos a distintos tríos conformados solamente por mujeres y también previo tuvimos el antecedente para entender cómo en este espacio que las mujeres no solamente fueran cantadoras, sino que realmente pudieran bailar, ejecutar los instrumentos y versar, pues era todo un reto y que ahora en este 2023 estemos teniendo a tantos tríos de mujeres y jóvenes, pues es muy emocionante y es alentador para entender que hay mucho futuro y hay mucho todavía que escuchar y aprender de la fiesta huasteca. Qué bien, qué bien. Veo que portas el Quisquemet de San Luis Potosí. Así es. ¿Por qué motivo? Bueno, principalmente porque portar los textiles de las distintas tejedoras de nuestro país es también seguir contando historias, seguir manteniendo también vivas las tradiciones. Por otra parte, mi familia, yo también crecí en San Luis Potosí, aunque es de la zona media, en un lugar que se llama Cañada Grande, cerca ya de Río Verde, pues por supuesto que me siento muy orgullosa el traer a San Luis Potosí también de manera en la piel. Qué bueno, me da gusto que portes el vestuario de la Huasteca Potosina y te desarrollas muy bien ante el micrófono, te desarrollas muy bien ante el público. Gracias. Y le das un toque pues elegante al evento. Es lo que notamos en estos días de convivencia, en estos días de aquí lo que fue la fiesta, ¿no? La fiesta del Festival de la Huasteca. Tenemos un canal. El canal es huasteca.com.mx y pues que nos vean, que nos den like, ¿verdad? Que les den like porque también son a través de estos medios independientes que se está difundiendo las distintas expresiones culturales tan importantes y siempre hay un público ávido por encontrar cosas que no estén en los medios que en ocasiones acaparan todas las vistas o que acaparan también a través de la publicidad pagada la información, sino que lo que ustedes están generando es un contenido valioso que ojalá que llegue a muchas más personas y bueno, pues estamos juntos en esta misión. Pues muchas gracias, estoy ahora sí que contento, el evento fue lo máximo. Pues y ojalá que nos veamos en Tamaulipas el año que viene. Nos vamos a Tamaulipas, claro, nos vamos a Tamaulipas. Pues muchísimas gracias a ustedes y que estemos ahí en sintonía de www.huasteca.com. Saludos a todas y a todos. Y a me gusta, todes y todas. Y pues bueno amigos, yo creo que aquí ya en este marco, en este recuadro, pues nos vamos a tener que despedir de todo lo que pasó, todo lo que sucedió en el Festival de la Huasteca y no me queda más que agradecer a las autoridades de Hidalgo, ¿sí? A la Secretaría de Cultura de Hidalgo, a la Secretaría de Cultura de mi estado, San Luis Potosí en este caso, que nos prestaron todas las facilidades, nos atendieron muy bien ambas partes, San Luis Potosí e Hidalgo, San Luis Potosí e Hidalgo, excelente, buenos anfitriones y nos vemos próximamente el año que entra en Tamaulipas, puede ser Tampico, puede ser Mante, puede ser Ciudad Victoria, no sabemos, pero ahí nos vemos el próximo año. Muchas gracias y hasta la próxima. Los cilindros de mora y este es de chipol y este es de mango. La base es de mango también. Pues muy bonito trabajo. Artesanías, miren, palma, sombreros. Buenos días, podemos grabar su puesto. Miren, aquí hay un sombrero como el mío, miren. Parecido a mi sombrero, miren. Vengan a comprar sombreros como este, miren. ¿A cómo? ¿Qué es quipate? Sombrero.
¿Vale? 2.50, miren. Frescos para la calor, miren, para el sol, miren. Vengan a comprar al mercado, no anden comprando en Walmart, no anden comprando en Soriana, vénganse para el mercado. ¿De dónde trae el chorizo, joven? ¿De fuera o de dónde? No, de aquí, de Bogotá. Yo pensé que traía el chorizo de fuera, oiga. Pásenle por aquí, miren, carne de puerco enchilada, ¿verdad? A ver, miren. Carne enchilada. Chorizo para unas huevitos con chorizo, miren, una salsita de chorizo. Vénganse por acá, les voy a dar una embarrada de este lado de chorizo, vénganse por acá. Se ven riquísimos, se ve muy fresco. La presentación y todo. Todo esto es hecho de manera artesanal, ¿verdad? Así es, amigo. Pues mira, nosotros nos los traen, pero sí es un proceso algo elaborado, ya que pues todo lo del proceso que lleva. Muy bien, pues muchas gracias, amiga. Saludos a la cámara. Dios. Vamos a pasar porque ya nos caló el hambre. Vamos a ir a echar un taco. Vénganse para acá. Ya nos caló el hambre. Vénganse para acá. Miren los petates. Yawi. Miren. Miren los petates. Más sombreros frescos, miren. Muy bien, muy bien. Vamos por este lado. Por este lado, vénganse, miren, vénganse por aquí. Aquí es el lugar donde queríamos llegar. Vénganse por aquí. Vengan, 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 vengan. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tiawi, Tiawi, Tiawi. ¿A cómo la orden? A 10 la bolsita. A ver, ¿qué tiene? De tomate verde seco de poli. A ver, mira. Pruébale, mira. Mira. Ah, mira. Muy rico. Muy famosas aquí estas enchiladas. Vénganse aquí a Huejutla para llevar o para comer aquí, miren. Riquísimo, ¿verdad? Para acá. Miren, amigos, pues yo ya me armé de mi lonche del día, miren, huevito cocido, enchiladas verdes, miren, vamos a probar las enchiladas verdes. Muy bueno, mero cual enchilada. El huevo. Agua de horchata. Agua de horchata, agua. Me gusta. Lo mío. Es la enchilada. Buena enchilada. Se escuchen los aplausos para la banda de viento estrella de Aguatitla, San Felipe Orizatlán Hidalgo.